Marhaba, Habibi, Hababa. Espero que les encante este video que voy a hacer acerca de les encanta estar vestido así, pero no me la puedo llevar porque, pues bueno, hay que pagarla. Pero esto solamente fue ahí un regalo que nos dieron para las fotos. Así que empezamos. Tienen los cabellos, amigos, por cierto, son muy altos. Yo, por ejemplo, apenas le puedo llegar al cuello y el chico está allá arriba. Es altísimo. Aquí es muy interesante porque yo pensaba que se tenía que colocar, que se montaba como un caballo, o sea, que era cuando ya estaba de pie, no. Se monta uno en el camello cuando está así, digamos así agachado, y ya cuando la persona está arriba, entonces le dicen las palabras mágicas y el camello se levanta. Vale, mi turno, voy acá. Aquí me subo. Agárrate bien. ¿Listo? ¿Me tengo que agarrar bien? Bien, siéntate. Aquí va a estar. Agárrate Vale. bien. Ya, ¿listo? Ay. Ya. Bueno, ya estamos aquí arriba. Este es el camellito. Y esto tiene aquí como esta, yo que sé, como para sujetarse. De modo de que uno, cuando haga movimientos bruscos, uno no se tenga que caer. Y comenzamos. Ya va el guía con la expedición. El guía es el que nos lleva. Yo pensaba que esto era libre. Lléguese como pueda con el camello, pero no. Una vez arriba del camello, pues el movimiento no es tan fuerte así como el de un caballo, sino porque, imagínense, así manos libres, no hay mucha necesidad de agarrar aquí la barandilla. Pero, por ejemplo, cuando son bajadas, ahí sí es necesario porque ahí el movimiento se pone un poco más hacia adelante, más fuerte. Pero el movimiento muy relajado, o sea, manos libres, literal. Y usted puede irse en manos, puede irse tomando fotos de lo más relajado. De verdad, el movimiento es muy agradable. Lo que sí es que después de un buen rato de estar aquí sentado, cansa un poquito, pero una experiencia increíble. Estamos muy adentro en el desierto. Yo qué sé, literalmente si me dijeran no, quédese aquí, me pierdo. Así adentro estamos aquí en el desierto. Pero de verdad que esto es muy increíble, muy interesante por el tema que el viento, la arena, el sol, no sé, me encanta. Y de verdad que también me siento como en esas películas árabes. Además, también tengo mi tatuaje. Ese que está allá es un panel solar. ¿Por qué? Porque son paneles solares tan remotas, tan alejadas. Entonces, pues, digamos que hacer una extensión de cable hasta allá, pues, es un poco complicado. Entonces, les es más fácil simplemente tener paneles solares y ya con eso, pues, tienen electricidad, pues, gratuita. Y, bueno, gratuita no, porque al fin y al cabo tienen que pagar por los paneles. Pero bueno, es algo más eficiente que montar una instalación de cable desde la ciudad más cercana hasta aquí, hasta el desierto. Por cierto, se me olvidaba de comentarles que para llegar aquí al campamento en el cual nos hospedamos hay dos formas: en dromedario, que es la que estamos tomando ahora, o en squat. El squat, que es como ese cuatrimoto y a todo terreno por la arena. A mí me pareció más interesante pues el dromedario. ¿Por qué? Porque pues como tipo película, vamos con el desierto atravesando con los dromedarios. Pero también está la opción como así más de acción, más de aventura, que son los squats. Entonces ahí para que usted escoja. Acabo de dar de cuenta de algo: si usted lleva los pies así normal, es como que el balance es un poco más complicado de tener. Pero si usted los coloca de esta forma hacia atrás y se agarra como del estómago del dromedario, es más fácil tener como tracción, más fácil no, sí, más fácil, o sea, ir así, sin manos. Yo no lo quería hacer antes porque, o sea, cuando usted está montando a caballo y le coloca así los pies, como que le llega a molestar un poco al caballo, la yegua. Y entonces, pues no lo quería hacer para no molestar aquí al dromedario, pero este pues es muy amigable y pues sí se deja manosear, sí se deja tocar. Ya. La silla del dromedario está hecha de paja, así como la pueden ver. O sea, el interior es de paja y lo demás es como una piel, o sea, una piel. Pero esto parece una cobija, una sábana. Cuando el camello hace como así, está como regurgitando, esto significa que estamos en la época de invierno y está buscando una pareja. Está como es como un llamado de apareamiento. O sea, muy acaba de decir nuestro guía. ¿Por qué nuestro guía y no el chico que lleva los dromedarios? Porque ellos casi no hablan muy bien el español ni el inglés. Entonces, mi guía me dice algo muy interesante: que ellos, los camellos, tienen un tiempo estimado de vida de 35 o 40 años, lo cual es, wow, bastante. Pero antes de que el dromedario muera, no sé por qué digo tanto camello, es que yo los veo y digo son camellos, pero bueno. Antes de que el dromedario muera, ellos lo sacrifican. ¿Por qué? Porque si el camello muere de forma natural, es como una tradición que no. Si el camello murió de forma natural, hay que enterrarlo. Pero entonces, antes de que el camello muera de forma natural, ellos lo sacrifican y con esto pues lo aprovechan. Yo que sé, obviamente lo comen o lo aprovechan en cuanto a pieles. Pero tienes una palabra más. Lo golpeas y bueno, ahí sí tiene una palabra.
Se quedó creo que a medio camino. Aquí estamos haciendo una pequeña parada técnica y les quería mostrar que los camellos, cuando ya se descansan y esperan a que las personas vuelvan a montar, por ejemplo, mientras nosotros vamos a una duna cercana a ver el atardecer, ellos están así como en una hilera, en una fila, literalmente pareciera como los autos cuando están aparcados, literal lo mismo. Entonces ellos tienen una cuerda, la cual cuando nosotros vamos andando, todas están unidos de forma de que vayan todos juntos y no vayan todos como disparejos, así como cada quien por su lado, no. Todos tienen que ir juntos así como en línea recta. Solamente quiero que observen la inmensidad de este desierto, o sea, lo grande, lo inmenso, lo espacioso que es. O sea, ni siquiera en lo más profundo, lo más lejano, se pueden ver edificaciones o edificios. Entonces, ¿ustedes creyeran que sería posible, por ejemplo, sin conocimiento alguno, desde aquí, llegar a una civilización cercana, una casa, lo que sea? Yo lo dudo mucho. Es que, miren, no se ve absolutamente nada. Entonces, de verdad que si me pierdo aquí, chao. Y además me acabo de dar de cuenta que la arena es tan ligera, tan fina, que cuando usted la suelta y la arena cae, casi no hace ningún ruido. O sea, el único ruido que hace mientras yo hablo, obviamente no se escucha. Entonces, miren, presten atención. Es casi, literalmente, el sonido casi es imperceptible de lo ligera que es la arena. Miren la cantidad de arena que es como resbaladiza. Increíble, o sea, literal, estoy casi, que pareciera como si fuera agua esta vaina. Ustedes pueden ver que al principio de la caravana va como un guía, llevándolos a todos los camellos. Yo les quiero hacer sinceramente una pregunta. ¿Cómo esa persona sabe cuál es el camino? Porque supone que hay tormentas de arena y el viento mueve la arena, las huellas y el camino, todo eso se pierde. Entonces, ¿cómo ellos saben cuál camino tomar? ¿Cuál camino es sin perderse? De verdad, si saben la respuesta, déjenmelo aquí en los comentarios. Bueno, como es bien sabido, en el desierto, pues durante el día hace mucho calor, sí, de verdad. Hace rato simplemente andaba con una sola camisa. Pero, obviamente, cuando ya anochece, como lo acaban de ver, y ya empiezan a bajar las temperaturas, de verdad, empieza a hacer mucho frío. Entonces, espero que la ropa que traje sea suficiente para aguantar esta noche en el desierto. Esto es lo que yo les estaba diciendo, que adelante va el guía y todos van así en fila siguiendo al guía. ¿Y por qué ninguno se desvía? Porque como yo les dije, tiene la cuerda. Esto me recuerda un poquito como al tema de la seguridad cuando usted, bueno, las películas que lo muestran cuando uno está escalando. Bueno, algún día quisiera yo escalar el Monte Everest o yo cosía alguna montaña así, que tiene un cable de seguridad y todos van con ese cable, así mismo aquí con estos camellos. Por favor, amigos, no me vayan a matar con el próximo dato que les voy a dar. Primero que nada, no son camellos, son dromedarios. ¿Por qué son dromedarios? Porque tienen una sola joroba y no dos. Los camellos sí tienen dos jorobas. Entonces, pues yo me di cuenta de eso hace rato y yo dije, no, pues que hay algunos dromedarios, por ejemplo, como este que está aquí, que siento que me va a morder, no me mires así, que tienen marcadas las orejas. Es como el tema de las vacas. El tema de las vacas que los identifican como las vacas que las tienen marcadas. Aquí mientras venimos subiendo esta duna de arena, me di cuenta de algo. Cuando uno está caminando por la arena que ya está pisada por otras personas, es una arena un poco más bonita, pero la arena que nadie ha tocado, la arena que está intacta, esa está un poco más sólida. Miren cómo no me hundo mientras voy caminando. En cambio en la que está ya pisada, me hundo simplemente al primer toque. Bueno, él lo golpea y ya, él lo golpea y entonces el camello como que se arrodilla, o sea, literal se arrodilla y ahí cae. Las patas traseras las termina de colocar en esa posición y ya. Bueno, y después de haber estado recorriendo un buen rato el desierto, miren cómo terminaron mis zapatos y mi media, llenos de arena. Era de esperar. Pero a ver cuánta cantidad de arena podemos sacar de mis zapatos. No es mucha, la verdad, no es mucha. Pero al menos sí se podría hacer al menos un dibujito en la arena con ellos. Y en la noche, después de la cena, los locales de la zona, los que nos recibieron, los chicos de las jaimas, nos recibieron con esta música típica. Aparte de eso nos decían, no, venga y vale, que nosotros le enseñamos. Y este es el resultado. Bueno, amigos, ya estoy aquí en el campamento. Estoy caminando literalmente de noche en el desierto, solo con una linterna, porque pues no hay mucha luz por aquí que digamos. De verdad ha sido una aventura extraordinaria, increíble. Haber conocido las dunas, el desierto, los camellos. Wow, de verdad, me encantó. También miren, aprovecho para mostrarles ahorita que también las temperaturas bajaron mucho. Pues aproveché a comprarme esta vestimenta que es muy típica de acá y también protege mucho del frío. Déjenme colocarme la capucha. Ok.
Entonces con la capucha quedaría algo así. No me dicen ustedes que soy un auténtico marroquí ahora. Bueno, espero que les haya encantado este video, espero que se puedan suscribir y darle mucho amor. Amigos, hasta la próxima.